Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, la segunda emisión de esta temporada 2013. Y vamos a empezar el programa con una persona que, si no me equivoco, no vino nunca a Los Siete Locos. Estaba pensando tal vez alguna vez, pero hace muchos años que no lo tenemos por acá. Y vale la pena escucharlo. Es un semiólogo y uno de los más importantes que tenemos en el país. Ahí lo presentamos. Oscar Steinberg nació en Buenos Aires en 1936. Es semiólogo y autor, entre otros títulos, de La recepción del género y El pretexto del sueño. Recientemente se reeditaron dos de sus trabajos más importantes, Semióticas y Leyendo historietas. Bueno, dos libros tengo acá de Oscar Steinberg. Gracias por venir, Oscar. ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. Muy bien. Me alegro. Semióticas, primer libro. Vamos a empezar por hablar de semiótica. Uno dice semiótica. ¿Nos puede decir, por favor, con una definición más o menos, qué es la semiótica? Para ponernos sí, es cierto en tema. que la semiótica tuvo muchas definiciones e incluso conflictos, ¿no? Conflictos. Por esas definiciones, ¿sí? Tenía que referirse a la significación en relación con determinado tipo de lenguajes, o si abarcaba todos, ¿no? Ajá. En general, actualmente hay acuerdo de que la semiótica es el estudio de los modos de producción de la significación, de producción del sentido. Y claro, entonces abarca muchas cosas. Amplio. Sí. Si decimos significación o modos de producción de sentido, estamos diciendo el habla, sí, los medios gráficos, el arte. Los distintos modos de la escritura, el Claro. arte. Claro, hay algunos en los cuales se puede acordar rápidamente cuál es el sentido de una determinada producción de lenguaje. Hay otros en los cuales no es cierto. La producción de sentido en los distintos lenguajes artísticos, uno podría decir, no, ahí es difícil acordar, y tal vez uno de los principales atractivos del arte tiene que ver con esa dificultad, ¿no? Siempre hay algo por pensar, algo por aprender o algo por sentir, ¿no? Claro. ¿Y en cuáles es más sencillo? Es más sencillo cuando hay una escritura con un código acordado. Y entonces, digamos, esa producción de sentido que uno lee tiene que ver con un referente, con un tema. A ver, decime un acordado. ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Aquello que tiene que ver con la descripción de un objeto arquitectónico, de un edificio, Ajá. de una avenida. ¿No es cierto? La utilidad, la arquitectura, por ejemplo, tiene términos técnicos, entonces no hay manera de equivocarse. Claro, es más preciso en términos de esa descripción. Claro. Cuando alguien, en cambio, se está expresando, está contando lo que le ha ocurrido en términos de una experiencia emotiva, es muy difícil y peligroso, uno podría decir, ¿no? Mejor no expresarse demasiado. Por las dudas nos callamos, decís. Podríamos hacer un análisis de esto, por ejemplo, de esta conversación. Sí, cómo no, ¿no? Y decir, a ver, ¿cuánto hay de semiótica ahí? ¿Cuánto hay de unas ciertas ideas acerca del arte que se le deben haber metido ahí? Claro. ¿No? Claro. Ahí es ¿Y la actitud corporal también? Todo entra. Evidentemente sí, eso, porque esos, ¿no? Los lingüistas se ocupan, hace tiempo que se vienen ocupando, ¿no? De aquello que tiene que ver con esas series paralelas a la del lenguaje verbal, ¿no? Es imposible que no acompañen, ¿no? Está relacionado con la lingüística, pero no es la lingüística. No, claro, porque evidentemente la lingüística se ocupa de aquello que ocurre en las distintas lenguas. Claro. Y claro, la semiótica se ocupa de eso que excede las lenguas también. Lo que excede las lenguas. O que es menos que ellas. Claro, claro. Es una ciencia relativamente nueva. Sí, uno podría decir que
tanto en la tradición saussuriana como... Bueno, Saussuriana estamos refiriéndonos a Ferdinand, el príncipe Ferdinand de Saussure. Fundador, podemos decir, fundador, de la lingüística. ¿no? En lengua francesa, pero ya había habido una fundación un poco anterior, ¿no? De Charles Sanders Peirce. Ajá. En lengua inglesa, que digamos en ambos casos y de manera en ambos casos polémica han dejado huella, ¿no? Es difícil que no se le deba algo a alguna de las dos corrientes, aunque uno elija, ¿no? Aunque uno elija o por ahí contradiga alguna de las corrientes. Claro. ¿Y en la Argentina cuándo empezó? ¿En los 70? En los 60, por ahí. Un poco antes, sí, claro. En los 60, y por supuesto que había determinados autores que habían empezado antes, en la década del 50, a preocuparse por esto, ¿no? Estudiosos de la literatura, pero sí, en los años 60 crece y tiene una expansión importante y múltiple, cosa que estaba ocurriendo en otros países también, ¿no? Un poco porque el estudio de los medios masivos había generado ese interés, otro poco por lo que estaba ocurriendo en las artes, en la estética. Uno podría decir que el pop, que es tan importante en ese tiempo, el pop y el camp, si bien son corrientes artísticas, al mismo tiempo se podría decir que son preocupaciones semióticas, ¿no? Aunque ellos no lo dijeran o no lo creyeran, ¿no? Claro, pero se dio así. Pero se dio de esa manera. Bueno, era la época del Ditela, por ejemplo, y de tantas otras cosas que sucedían en los 60. Ahí las conferencias de Mazzotta eran tan importantes por lo que decía de los pop argentinos, que él llamaba imagineros. Se había dado cuenta que lo de pop, había tantas diferencias que eran líos, llamándolo pop. Pero tanto podía hablar de eso como de la semiótica, y ya de la semiótica de los medios, ¿no? Y los mismos artistas, ¿no? Jacobi era un artista del momento que se mete en la cuestión de los medios artística y teóricamente. Seguro, seguro. Sigue siendo una persona interesantísima. Estuvo acá el año pasado y realmente fue un programa que me gustó mucho hacer. Pero recién lo nombrabas a Mazzotta. Mazzotta fue un poco el iniciador, el precursor acá en la Argentina, Oscar Mazzotta, ¿no? Sí, sí, sí. Vos eras discípulo de Mazzotta. Sí, yo era discípulo de Mazzotta, sí. Sí, ¿por qué lo decís así riéndote? Personaje complicado. Uno daba vueltas y vueltas, ¿no? Yo había empezado a estudiar con Mazzotta cuando Mazzotta daba clases de filosofía. Daba clases, uno podría decir, para ser preciso, daba clases de Sartre. De Sartre. ¿No? Pero todo esto, vamos a decir una cosa que quiero acotar. Todo esto era por fuera de la universidad, ¿no es cierto? Todo esto era por fuera, claro. Estamos hablando de la época de Onganía. Claro, como los golpes militares fueron varios, ¿no? Claro. Entonces eran muchos los momentos en que la universidad se convertía en un lugar de desprecio. Claro, ya directamente de desprecio. Sí. Y había grupos de estudio. Sumado a las razones personales, ¿no? Mazzotta nunca había estado, si bien había trabajado en la universidad, Gianello lo había llamado a al primer espacio de semiótica arquitectónica que lo crea Gianello. Él había estado en la universidad, había estado en la revista Centro cuando era estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero siempre su lugar era un lugar móvil, que no estaba muy relacionado con alguna institución. Claro, claro. Pero termina volcándose al psicoanálisis Mazzotta. Y finalmente, sí, ahí cuando, bueno, yo me podía considerar un discípulo de Mazzotta, tanto en el primer momento, ese momento sartreano, filosófico sartreano, como también en ese momento en que están las nuevas artes y los nuevos intereses por los lenguajes, por la semiótica, por los medios masivos, por la historieta. Y después hay un tercer momento de Mazzotta. En realidad Mazzotta no abandonaba
lo que iba construyendo teóricamente, sino que ponía una acentuación. Y el tercer momento es el momento del psicoanálisis y específicamente del psicoanálisis lacaniano. Yo estuve en el primer momento, pero me aparté porque yo quería seguir con el tema de los medios masivos. ¿Te interesaba más eso que dedicarte al psicoanálisis? Sí. Y ahí fuiste con Eliseo Verón, ¿no? Y entonces, claro, yo a Eliseo ya lo conocía, pero a partir de un determinado momento empiezo a trabajar con Eliseo de manera principal. Claro. ¿A vos siempre te interesaron más, creo yo, vos me corregirás, los géneros, entre comillas, populares? Sí, que la alta cultura o el arte en realidad, con mayúsculas. Yo no sé qué pasó, pero si bien la literatura, bueno, sí, siempre tuve que ver con ella y con la poesía, pero... ¿Sos poeta? También, trato. Claro. Pero lo que pasó fue que para mí el descubrimiento de la infinitud de sentido de los géneros y de los lenguajes populares, para mí fue algo que no lo pude abandonar más, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo un libro mío de relatos, Cuerpo sin armazón. Cuerpo sin armazón. Era una persona, sí, un individuo que consideraba que él no tenía armazón y que entonces para no diluirse tenía que pegarse a armazones exteriores. Si las cosas no estaban fuertemente estructuradas, él corría riesgo de vida, claro. Sobre todo de cabeza. Claro. Entonces, bueno, cuando yo le llevé, y yo había pensado que eso fuera, como ahora se dice, una novela gráfica, es decir, que fuera de dibujo y texto. Y hubo varios dibujantes que intentaron algo. Y entonces cuando lo vi a Mazzotti y le dije eso, él me dijo, ¿y podría ser una historieta? A mí eso no se me había ocurrido, yo no pensaba en una historieta específicamente. Y se lo dije, le digo, y no, porque historieta es que ceñirse a ese tipo de lenguaje. Yo decía dibujo, pero abierto. Y entonces él me dijo, eso es porque vos no sabés lo que están haciendo en Europa y lo que están pensando. Y ahí fue que empecé a ver lo que pasaba y a leer las revistas europeas sobre historieta que ya existían, ¿no? Linus, la revista italiana, ya existía. Y ahí encontraste como un mundo, ¿no? Claro. Yo pensé, había escrito un artículo por ese tiempo sobre Patoruso y de repente pensé, bueno, en realidad yo podría ser un tipo original, podría dedicarme a un solo objeto durante toda la vida, porque me había dado cuenta que uno, si escribe sobre Patoruso, piensa sobre Patoruso, va a encontrar cosas nuevas siempre. En realidad podría dedicarse a eso, no a la historieta, sino a Patoruso, una. Un especialista en Patoruso. Tanto da, para tanto análisis da. Claro, porque el tema es que la historieta no puede dejar de ser esa articulación móvil y difícil, yo creo que por momentos imposible, entre el dibujo y el texto. ¿No? Eso ya obliga a pensar en la relación entre dos lenguajes que no están hechos para andar juntos. Claro, el dibujo puede ilustrar, con el texto se pueden hacer epígrafes, títulos, etc. Quino dijo una vez acá que la historieta perfecta, la historieta ideal, es la que no necesita texto. ¿Quién decía eso? Quino lo dijo acá en el programa. Claro. Sí. A pesar de que los textos de Quino son de lo más divertidos. Por supuesto, pero él dice que si depuramos, no haría falta el texto. Claro, esa es... claro, el único problema es que hay un montón de variantes de la historieta, de géneros historietísticos que desaparecerían en ese caso. Bueno, claro, ¿no? Él hablará respecto a su trabajo. Te quiero hacer una pregunta antes de seguir con esto de la historieta. Además ha salido este libro, Leyendo Historietas, que es riquísimo y muy completo. En ese momento, dedicarse a estos géneros llamados menores, ¿era una actitud política de alguna manera? Digamos, podía serlo. No lo era de manera inmediata y evidente, y eso
traía problemas también, ¿no? Empecemos con Patoruzú. Me interesa Patoruzú. Decís que es riquísimo. A ver, sí, hagamos un análisis semiológico exprés de Patoruzú, si se puede. Tan extenso el campo, ¿no? Ajá. Bueno, yo escribí un artículo sobre Patoruzú que incluso después fui cambiando en el tiempo, modificándole aspectos. Si bien, bueno, lo principal que se decía queda, pero lo que yo decía en ese artículo era que en Patoruzú estaban podríamos decir, distintos sentidos de la cultura argentina, de lo que se ha pensado, de lo que se ha vivido, de lo que se vivía, de la cultura argentina, por un lado, y por el otro lado hay determinadas posiciones con respecto a ella, digamos, aquello de lo cual la historieta se burlaba, podríamos decir, lo que tenía de cómico. Muchas veces tenía que ver con una determinada ideología. Yo puedo decir, es un momento insoslayable de la cultura popular argentina. Al mismo tiempo, tiene unas ideas conservadoras ya en la superficie del texto, cosa que tampoco se puede dejar de decir. Yo me costó mucho escribir ese trabajo y después me costó mucho explicarlo y defenderme en algunos casos. Bueno, en la Bienal Mundial de la Historieta hubo en el libro catálogo textos míos, pero el de Patoruzú, que ya estaba escrito, no. No entró. No entró porque se habían enojado algunos que tenían que ver con la editorial. Bueno, entonces Mazota me lo hizo dar como conferencia, ya que no podía entrar en el libro, que entonces lo diera como conferencia. Por esa conferencia, a la que vino mucha gente, por esa conferencia me diplomé, esto lo digo siempre, perdón. Por esa conferencia fue que me diplomé de historietólogo, porque a partir de ese momento me empezaron a preguntar sobre historieta a lo largo de los años, ¿no? Barth decía, se escribe a pedido. A pedido. Claro, yo podría decir, y sí, sobre historieta también se escribe a pedido. Me imagino, te empiezan a pedir, claro, es eso. ¿No? Vos decís que Mafalda te resultó un personaje mucho más complejo para analizar que Patoruzú. Bueno, tal vez porque hay algo. Mafalda, desde mi punto de vista, Mafalda tiene que ver con uno mismo. Era como si, con respecto a los personajes representados en Patoruzú, uno pudiera ponerse en una cierta exterioridad. Por lo menos era eso que desde chico, y depende de la política que estuviera viva en la casa de cada uno, pero podía ocurrir, sí, en muchos casos, que Patoruzú fuera eso que uno no era. No digo Patoruzú el personaje, cada uno de los bueno, y todo lo que pasa. Bueno. Con Mafalda, en cambio, ahí estaba, ahí estábamos casi nosotros. Uno podría decir el barrio de uno. Claro, ¿no? Y ahí se complejiza la cosa. Y ahí se complejiza mucho, bastante. Porque es mucho más difícil hablar de uno, ¿no? Las cosas se ponen mucho más exigentes, da más miedo. Da más miedo también. Sí. ¿Son los personajes, si hacemos un resumen, de los que más te han interesado? Patoruzú, Mafalda. Bueno, tal vez sea así, pero claro, había otros que ya no eran personajes, eran tipos de personajes. Claro, lo que pasó con los superhéroes. Claro, yo no puedo decir que me interesa especialmente Superman o que me interesa el Capitán Marvel o alguno de esos.
Lo que sí puedo decir que el fenómeno de los superhéroes es un fenómeno insoslayable, ¿no es cierto?, de la narrativa del siglo XX. No se puede dejar de lado. Lo que significa el superhéroe. Lo que significa el superhéroe y lo que le pasó al superhéroe. Es decir, el superhéroe era un personaje con superpoderes, pero que además era un justiciero. Y además era un personaje sencillo. Por ejemplo, Superman era muy sencillo. Digamos, claro. Ya no lo es más. Sigue existiendo, pero ya no es sencillo. Lo fue. Era un personaje sencillo y uno podría decir que había otros que no tanto, ¿no? Que tenían... por ejemplo, rencores. Superman. Era de una sola pieza. Superman, sí. Fingía ser tímido cuando estaba vestido de Clark Kent, ¿no? Pero ni siquiera eso era, ¿no? Fingía para que no lo dejara la novia, ¿no? Lois Lane, etc. ¿No es cierto? Ahora, lo que les pasó después a los superhéroes, ¿no? Superman, bueno, cualquiera de ellos, pasaron a convertirse en personajes, como se decía antes, torturados por sus problemas, por su insoportable se complejizaron, vida íntima, claro, sí. Y bueno, el paso de la historia también pasó sobre la también los Esto afectó. Da para un montón, me tengo que ir al corte, lo lamento en el alma, pero bueno, el que quiera seguir acá está leyendo historietas de Oscar Steinberg, porque la verdad que valen la pena estos análisis, ¿no? Sobre cosas que tenemos tan incorporadas y por ahí te agradezco no las pensamos mucho. Vale tanto. La pena la conversación. Bueno, muchas gracias. Harás algún análisis semiológico después de la charla. Gracias por haber venido, Oscar. Gracias a vos. Nos vamos al corte rapidito y ya volvemos.